Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga mucho. Bueno, contento de poder estar acá después de casi 2 meses que nos vimos en la convención y de que habíamos planeado de alguna manera que fuera posible de poder estar compartiendo en Antequera. Bueno, también con la organización de ustedes me une una gran amistad con Julio, el pastor de Santander. Ustedes lo conocen, ¿no? Con Julio estuvo en mi casa en Buenos Aires hace como 3 años y otra gente, así que creo que fue mi primer contacto con iglesias en España de hace unos 3 o 4 años atrás. Así que me une muchísimas cosas y muy contento de estar en Andalucía. Vine la semana pasada desde Galicia, tuve unos 10, 12 días en Galicia. Después me tomé un avión y aparecí acá en Andalucía como si estuviera en otro lugar totalmente distinto, ¿no? Estoy contento de ver el sol otra vez, de sentir calor un poquito. Pero muy bien, muy bien, muy contento. Estos días en Málaga estuve compartiendo en la iglesia del hermano Cristóbal y en otros lugares también, compartiendo, como decía Bernardo, lo que es sexo internacional. Entonces, en esta noche la intención es compartirles un poco de qué se trata el ministerio, qué trabajo queremos venir a hacer España y qué trabajos como organización hemos estado haciendo durante 30 años, que es más o menos cuando empezó el ministerio. Y contarles un poco, bueno, por qué de alguna forma estoy dedicado en el servicio completo en esta misión. Éxodo es una organización cristiana interdenominacional que nació hace 30 años en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, en California, donde un hombre que se llama Frank, tiene un apellido muy difícil, que nunca no lo sé pronunciar demasiado bien. Pero bueno, Frank, a los 40 años de edad, él era un importador muy importante de esa ciudad, conoce a Cristo y él vivía su estilo de vida homosexual, tenía 40 años. Y ahí él tenía un encuentro con Cristo, ve cómo su vida empieza a cambiar, cómo su vida comienza a ser transformada por el poder de Dios. Entonces, lo que Frank tuvo era una gran carga de poder compartir lo que le estaba pasando a él, cómo Dios le iba revelando cuál era el verdadero diseño que él había planeado para su vida con otros, y así empezó a publicar en periódicos, a hablar con gente que estaba metida en este estilo de vida, a decirle lo que Dios había hecho, y mucha de esta gente comenzó a ir a las iglesias, comenzó a buscar a Dios, comenzó a acercarse a Jesús, y así muchos otros fueron experimentando cambios. También encontró muchísima gente que también estaban dentro de las iglesias luchando con esta problemática y nunca habían abierto su corazón para buscar ayuda, tal vez por temores, por tabúes, por prejuicios, ¿no? Y también se dio cuenta que en ese mismo tiempo otros grupos estaban siendo levantados, otras personas estaban teniendo la misma convicción por parte del Espíritu Santo. Entonces formaron esta organización Éxodo. ¿Por qué Éxodo, no? Éxodo porque tomaron el nombre del libro de la Biblia, ¿no? Que relata la salida del pueblo de Dios de una tierra de esclavitud, de una tierra de opresión, de una tierra de mucha violencia y maltrato, por la obra sobrenatural del Señor de abrir el Mar Rojo, ¿no? Solamente Dios pudo abrir ese mar para que su pueblo saliera, un hecho sobrenatural, y llegar a una tierra prometida donde dice la palabra que fluía leche y miel, una tierra de reposo. Y queremos proclamar a través de este ministerio, que es un ministerio que se encarga de equipar y capacitar a la iglesia en todos los tópicos de homosexualidad, lesbianismo, abuso sexual infantil, secuelas en los adultos de haber sido abusados sexualmente durante la niñez, hombres y mujeres que luchan con su identidad sexual y que de pronto están atrapados en diferentes vicios y adicciones sexuales. Decirles que sí es posible un éxodo, es posible una salida, es posible un camino de regreso, es posible salir de ese Egipto, ¿no? De ese lugar de violencia, de maltrato, de ese lugar de esclavitud, de ese lugar donde no hay esperanza, no a través de ningún método, no a través de ninguna terapia, sino a través de ese hecho, de ese toque sobrenatural del Señor en nuestras vidas, de la obra de Jesucristo en la cruz, y poder que esas personas puedan llegar a ese Canaán espiritual, a esa tierra prometida donde sabemos quiénes somos, donde podemos ser verdaderamente libres, donde realmente podemos mirar atrás y ver cómo realmente hemos podido dejar Egipto y vivir en una tierra donde fluye leche y miel, ¿no? Que es vivir de la mano y a través de una relación personal con Jesucristo. Este ministerio hace 30 años que está proclamando esta verdad, ¿no?
esta verdad de que Dios no diseñó a a las personas para ser homosexuales o para vivir esclavos de esas ataduras, sino Cristo vino a restablecer el plan, el diseño original que Dios tenía, que tiene para la humanidad. Este ministerio, bueno, primero empezó en Estados Unidos, después se extendió a Canadá, después se empezó a extender a Europa, específicamente estamos divididos en 5 bloques donde estamos trabajando, 5 partes. Está Europa, cuya sede central está en Londres. Nos estamos extendiendo muy poquito a poco en Europa, después en Latinoamérica. Tenemos en Quito nuestra oficina y ya tenemos algunos ministerios en Latinoamérica. El más significativo, la verdad que realmente Dios abre puertas donde pensamos que no se pueden abrir. El más significativo y el que está más creciendo, donde gente que más va a pedir ayuda es en Cuba. En diferentes lugares de Cuba tenemos puntos de atención. Y ahora tengo noticias de que en India, hace poquito me estoy escribiendo con un muchacho que Dios rescató de la homosexualidad, y es un muchacho que él recoge y ministra niños de 6 y 7 años que ejercen la prostitución, y la prostitución homosexual. Y tiene 14 en su casa que les da de comer y los ministra, y bueno, realmente no hay cosas fuertísimas, ¿no? Y vemos cómo Dios está respondiendo al clamor de muchísima gente que está en ese Egipto y no sabe cómo hacer para salir, ¿no? En España, bueno, empezaremos oficialmente el año que viene. Lo que queremos es establecer un ministerio local con líderes locales en España para que puedan, como decía Bernardo, dar una respuesta a la Iglesia de Dios, que como columna y baluarte de la verdad que somos, poder realmente dar una respuesta clara de lo que la palabra de Dios dice con respecto a esas cosas, cuál es la salida, cuáles son posibles raíces de este problema y de un poquitito arrojar un poco de luz donde hay tanta tiniebla, donde hay tanta oscuridad, donde hay mucha ignorancia respecto a esta problemática, aún dentro del pueblo evangélico. Y lo que queremos hacer es que la iglesia realmente tenga las herramientas básicas para poder ayudar a este grupo social. Específicamente me refiero a los homosexuales que secularmente vemos que ha explotado, ¿no? Tuve ahora hace poquitito una encuesta de que Madrid es la segunda capital europea con más población homosexual después de Ámsterdam. Y esto está acá, ¿no? A un par de horas, ¿no? Ibiza, paraíso gay, paraíso homosexual, dentro del archipiélago balear, perteneciente a esta nación. Nunca, jamás vi tantos adolescentes. Fui a inspeccionar un poco el barrio homosexual de Madrid, que es muy grande. Nunca vi tantos adolescentes metidos en este estilo de vida. Ni en Nueva York, ni en Londres, ni. La cantidad de adolescentes, y me refiero a chicos y chicas de 12, 13, 14 años con sus propias discotecas, no discotecas normales, sino homosexuales. Es algo que realmente me llamó muchísimo la atención. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención, estuvimos testificando y hablando de Jesús en ese lugar. Nunca vi corazones tan hambrientos de las cosas espirituales, ni en países, por ejemplo, en Sudamérica, donde hay mucho mover del Espíritu Santo y la gente se está convirtiendo a mares. Nunca vi corazones tan tiernos y preparados para ser cosechados. Se nos quebrantaba la gente, nos preguntaba, ¿y dónde está ese Dios? No lo puedo conocer. En serio, que a mí me ama, O sea, realmente, y eso me dio muchísima esperanza, y realmente creo que Dios va a hacer algo fuerte, y sé que el Señor se va a mover mucho dentro de esa comunidad y va a sacar a muchos hombres y mujeres que realmente están clamando por amor y están clamando por saber quiénes son. Y hay tanta mentira, ¿no? Tanta mentira de que la gente piensa que los homosexuales nacen de esa forma, que no tienen por qué cambiar, porque nacen así, porque algunos dicen que es un problema genético o hormonal, o que vienen así. Bueno, tantas sartas de mentiras que en lo personal las creí durante mucho tiempo, y de esto quiero compartirles en esta noche. Quiero contarles por qué estoy trabajando en este ministerio. Yo soy abogado y hace 3 años dejé, de ejercer esta profesión para poder dedicarme a estar haciendo a tiempo completo lo que Dios me mandó a hacer, ¿no? Es proclamar esta libertad, esta salida de Egipto, de estas problemáticas.
¿Por qué estoy metido en esto, no? Porque muchos me dicen, ¿qué haces haciendo esto? Y bueno, y tiene una razón muy, muy significativa. Tiene una razón muy significativa. La razón es que Dios a mí también me sacó de ese Egipto hace 9 años. Y quería un poquito contarles y quería contarles un poco lo que fue mi vida, ¿no? Pero no contarles simplemente como algo informativo, como un lindo testimonio, ¿no? Que a veces estamos acostumbrados a escuchar a personas que Dios las sacó de las drogas, de la depresión, de sectas, de otros vicios. Y es lindo escuchar y es lindo interiorizarse y es lindo dar gloria a Dios con todo esto, pero también que sea un testimonio informativo, un testimonio educativo, para que más o menos puedan darse cuenta cuáles son las raíces y las posibles raíces que pueden predisponer a los niños y a las niñas. Porque la homosexualidad se empieza a gestar desde la más temprana infancia. Por eso hoy Bernardo me decía, ¿no?, que el fuerte de la iglesia eran matrimonios jóvenes y había muchos matrimonios con los cuales eran parte de la iglesia. Y es tan importante poder hablar de todas estas cosas a nivel preventivo también, ¿no? Que no nos pase como el pueblo de Israel, que dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. En esta época creo que no tenemos excusa y que el Señor ha derramado su espíritu, tenemos herramientas, hay ministerios que están siendo levantados para dar respuesta a todas las necesidades, porque sabemos que solamente Cristo, como decía el hermano que está dirigiendo la alabanza, puede saciar todas nuestras necesidades. Bueno, contarles un poquito de mi vida. Como decía Bernardo, soy de origen ítalo-español, de ambos, de papá y mamá. Soy una mezcla de sicilianos y gallegos. Linda mezcla, ¿no? Hace poquito tuve la bendición de estar en los pueblos de mis bisabuelos, ahí en Pontevedra y en Santiago, y conocer y ver esos pueblos, y sobre todo lo más significativo, ver gente, vamos, la veía mi abuelita caminando por todos lados, idéntico. Mi papá, bueno, que me di cuenta que es un gallego, pero bueno, hecho y derecho. Realmente fue muy lindo venir acá a esa tierra, compartir. Papá, bueno, era un hombre que tenía una distribuidora de vinos en la zona sur del Gran Buenos Aires. Nuestra área metropolitana tiene 16 millones de habitantes, así que imagínense lo que es vivir en esa ciudad tan grande. Yo vivo en la zona sur y papá tenía una cartera de clientes bastante importante y tenía muchos camiones, muchos empleados, y se levantaba muy temprano a la mañana y se iba tempranito también a trabajar todo el tiempo. Tenía muchísimas responsabilidades en su trabajo y a veces venía, ¿no?, al mediodía a comer, a tratar de cubrir el banco con las deudas, y se quejaba y venía, como digo, acordándose de todas las divinidades del cielo y de sus madres y de sus padres, porque las cosas no le salían bien. Un hombre que, vamos, de carácter bastante, no violento, sino agresivo. Era una persona excelente, un tipo pero trabajador, que se desvivía por nosotros, pero estaba todo el tiempo afuera y venía después a la noche muy tarde, ¿no? Y yo era un chico muy sensible, bastante susceptible, y necesitaba mucho tener a mi papá al lado. Pero él se iba, siempre tenía algo que hacer, siempre tenía que trabajar. Él se tenía que ir, tenía que proveer para las necesidades de la casa, pero yo, como un niño de 3, 4 años, no podía entender que mi papá se iba a trabajar. Yo creo que de muy niño percibí que él me abandonó, de alguna manera que me había descartado, que no quería tener nada conmigo y por eso se iba. A veces los niños perciben las cosas diferentes de las que son, ¿no? Pero esa percepción a mí tocó muy fuerte. Él estaba todo el tiempo afuera y mi mamá era de esas típicas mamás latinas, súper cariñosas y dulces, y era la que me respondía a todas mis preguntas y la que estaba conmigo y la que me acariciaba y la que me besaba, la que estaba conmigo, la que me contaba historias y la que siempre estaba. Mamá no trabajaba afuera, porque económicamente en casa estábamos muy bien, y era la que estaba todo el tiempo, y mi papá era como a veces un extraño, ¿no?, que venía a interrumpir esa relación idílica que yo tenía con mi mamá, esa relación y ese apego tan profundo, porque los niños se apegan, y los niños imitan, y los niños idealizan a las personas que más cariño le demuestran, y es lógico, ¿no? Y ella era la que me demostraba todo el cariño que yo necesitaba. A veces me acuerdo que mi papá llegaba y se sentaba en la punta de la mesa cansado, me acuerdo,
me viene ahora una imagen, ¿no? En verano se sacaba la camiseta y estaba ahí. Yo tenía ganas de abrazarlo, tenía tantas ganas de decirle que lo quería, ¿no? Pero como un abismo se fue creando entre nosotros tan grande, desde que me acuerdo, que lo único que yo iba, me acuerdo que me subía a la espalda de él y le pegaba y lo arañaba y le demostraba con violencia y con bronca tal vez el amor que yo tenía por él, ¿no? No supimos ninguno de los dos relacionarnos y él estaba todo el tiempo fuera y cuando llegaba y daba un portazo y que el dinero no me alcanza y que no puedo ocurrir al banco y que fulano no vino a trabajar y que el otro no me pagó y bueno, para mí era bastante duro, ¿no? Y mi mamá era totalmente lo contrario. A los 4 años de edad yo sufro abuso sexual, tenía 2 primas adolescentes, ya eran chicas bastante grandes y sobre todo una era como una hermana mayor para mí y yo la admiraba muchísimo, él estaba todo el tiempo conmigo y me quería como si fuera su hermanito menor, pero en una tarde empezó a sugerirme cosas que yo no entendía. Imagínense con 4 años, ¿cómo puedo llegar a entender, cómo un niño de 4 años puede entender semejantes cuestiones? Porque un niño no está preparado para procesar una información o procesar esa circunstancia, esa vivencia. Yo lo único que sabía que, vamos, no era normal lo que me estaba haciendo hacer, pero me sentí invadido. Sentí que no tuve la capacidad de decidir ni la capacidad de escoger lo que hacer o no hacer. Yo creo que a partir de ese día en mi vida comencé a ser una persona que me sometí a todo lo que la gente me decía que tenía que hacer, ¿no? Como que perdí la capacidad de decidir y de autodeterminarme de alguna manera. Por supuesto, eso fue tan duro, tan difícil de asumir y de tragar esa experiencia que lo escondí y lo guardé por el resto de mi vida. Nunca nadie lo supo y eso me despertó a mí a un mundo nuevo que era lo sexual, siendo tan chiquitito igual. Hubo como un despertamiento, una inquietud y una curiosidad en mí, por supuesto temprana, por haber vivido tempranamente algo que un niño no está preparado para vivir y procesar. También a esa edad nace mi hermana, viene mi hermana a casa, nace una preciosa bebé, gordita, cachetona, con mejillas bien coloradas, ojos bien azules, unos rizos rubios, preciosos, y mi papá se enamoró, pero perdidamente de mi hermana, y la agarraba todo el día upa y la mostraba, y decía, miren mi nena, miren mi hija, qué hermosa, qué belleza, miren la hija que tengo, y todo bueno, le tenían que poner babero, por lo poco. Claro, y bueno, yo sentí que mi hermana vino a competir conmigo, ¿no? Porque ella acaparaba toda la atención de mi papá, la poca atención que yo tenía se la robó, entre comillas, mi hermana, ¿no? Y sentí, bueno, que mi papá amaba muchísimo más a mi hermana que a mí. Ese es el mensaje que yo recibí. Y a veces también la gente me decía, ¿viste qué linda la hermanita que tenés? Qué lástima que vos no sacaste los ojos de tu hermana. Te hubiesen venido tan bien unos ojos azules como los de tu hermana. Tal, yo, vamos, la quería matar, ¿no? No la quería para nada y me sentí que, vamos, vino a competir conmigo y fue muy, muy duro. Y esa situación mi mamá la vio. Mi mamá vio esa situación y es como que me sobreprotegió muchísimo más. Yo era un niño muy inseguro, era un niño muy temeroso, era un niño súper indeciso, muy agresivo. Yo me mostraba muy agresivo. Y estoy dando detalles para que se den cuenta un poquitito, ¿no? Las posibles raíces que pueden predisponer a personas a desarrollar esa tendencia. Yo era un chico muy agresivo, no sabía relacionarme mucho con los otros chicos, y lo único que quería era mi mamá, y yo dormí en una camita pegada a la de mi mamá a los 6 años. Era tanto el apego, yo necesitaba estar con ella, necesitaba sentir que estuviera con ella. Me acuerdo que me levantaba de noche a ver si mi mamá respiraba y no estaba muerta. Imagínense, ¿no? Yo quería, porque lo único que tenía era ella, ¿no? Y a los 5 años empiezo al jardín de infantes, no sé cómo se dice, jardín de infancia, ¿no? O el kindergarten, no se entiende, ¿no? 5 años tenía, me acuerdo. Fue una tragedia griega separarme de mi mamá, más o menos. Yo los grito, bueno, un desastre, no quería ir, bueno, llego, no me quedaba otra, y me acuerdo que tenía una bolsita, un bolsito de color verde, no me voy a olvidar más eso, y estaba, entro al aula de la escuela, el salón de clase, y había 2 grupos jugando, ¿no? 2 grupos bien determinados y bien homogéneos, que eran los nenes que estaban jugando con los nenes, las nenas con las nenas. Me acuerdo que las nenas estaban jugando
a la mamá con la tacita y la mesita y haciendo la comidita, y los nenes estaban jugando a los carpinteros con madera y demás. Y yo busqué identificarme para saber dónde iba a jugar y empezar a interactuar con otros chicos. Y me fui a jugar con las nenas porque yo me crié en la cocina de mi mamá, entonces lo único que reconocí inmediatamente fue esos juegos, ¿no? Y la figura femenina, que fue bastante significativa, ¿no? Yo no tuve primos, todas eran primas, eran tías, era una mamá muy significativa en casa, hasta sexualmente yo fui invadido por mujeres. Entonces a mí la figura de la mujer es la que yo más conocía, la de los hombres era un poco desconocida para mí, me sentía muy inseguro a interactuar con ellos. Así que me fui a jugar con las nenas y cayó la maestra, que creo que mucha psicopedagogía no habrá estudiado, la pobre, o tal vez esa asignatura no estaba en el plan de materias, porque me agarró a los gritos, me agarró de la oreja y me dijo: José Luis, vos sos un varón, un hombre, no tenés que ir a jugar con las nenas, venía a jugar con los varones. Entonces me agarra de la oreja y me lleva, ¿no?, a jugar con los varones. Entonces, bueno, yo quise de alguna manera empezar a jugar con ellos bueno, y meterme en el grupo, ¿no? Y cuando me vieron que hablaba diferente, que me paraba diferente, que tenía modales, gestos, posturas diferentes, imagínense, por haberme criado, ¿no?, con mujeres alrededor mío, me señalaron, levantaron el dedo y empezaron a decirme muchas palabras, ¿no? Y imagínense las palabras que ustedes quieran, sobre todo la que empieza con la M. Yo no sabía lo que significaban esas palabras. Lo único que sabía es que yo sufrí rechazo ese día. Y que ese día empezó en mi vida un duro camino por ser aceptado por los otros. Yo me sentí rechazado. No me voy a olvidar nunca más ese día. Y ese día empezó, ¿no?, un duro camino, porque toda la escuela primaria, hasta más o menos los 12 años, fue un duro camino de buscar la aceptación en los otros. Las chicas y las nenas me aceptaban bien, pero los nenes no. Los nenes constantemente me estaban haciendo notar mis diferencias, con mucha crueldad me hacían notar que yo era diferente. Realmente sufrí muchísima discriminación, muchísima marginación. Las maestras, pobrecitas, me apañaban, ¿no? Porque, bueno, yo era el que sufría. Y de pronto, bueno, también era el payaso de la clase, hacía chistes, mentía, fantaseaba, engañaba. Todos los días venía con una historia diferente para ser el centro de atención y decir: bueno, por favor, acéptenme, ¿no? Pero bueno, eso era imposible. Eso era imposible, y hasta que, bueno, llegó la edad de la adolescencia. Yo, miren, sinceramente les digo que ir a la escuela para mí era como ir a un campo de concentración, ir a sufrir. Sabía que iba a sufrir y no veía la hora de que terminaran las clases. Bueno, hasta me inventaba enfermedades para no ir a la escuela. Me acuerdo que ponía el termómetro de la temperatura en la bombita de luz para que me subiera la fiebre y no ir a la escuela, porque yo sabía que iba a sufrir. No había otra, sabía que iba a sufrir indefectiblemente, ¿no? Y cuando a veces los chicos me mostraban una miguita de aceptación, yo volví a casa y era el hombre más feliz de la tierra, ¿no? Pero el otro día era diferente. Y estoy hablando de necesidades legítimas, ¿no? Necesidades de ser amado, necesidades de haber sido afirmado en mi género sexual, necesidades de haber sido aceptado, valorado, comprendido, necesidades legítimas que todo ser humano tiene y todos tenemos. Esas necesidades legítimas que no fueron satisfechas. Yo nunca recuerdo haber sido afirmado por un hombre de mi familia que me diga: qué bueno que sos un machito, un varón, cuando vas a crecer vas a ser como papá, o vas a ser como el abuelo, o como el tío, y te vas a poder casar, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, o que alguien me lleve a ver un partido de fútbol, o tirarse conmigo y empezar a jugar a los cochecitos, eso jamás. Y yo sufrí, como vi que nunca fui afirmado en mi masculinidad de niño, empecé a sufrir como un desapego hacia todo lo que tuviera que ver con lo masculino. Pero por otro lado, tenía una gran curiosidad de saber quiénes eran los que me rechazaban. Tenía una gran curiosidad de saber quiénes eran. Y esas necesidades legítimas de las cuales les estoy hablando, en la edad de la adolescencia, indefectiblemente se erotizaron, se volvieron sexuales o sensuales. Y a través de la pornografía, a través de las relaciones homosexuales, promiscuas, yo buscaba la afirmación, buscaba el afecto, buscaba la aceptación, buscaba saciar esas necesidades
que todavía estaban ahí clamando ser saciadas. Y pensé que de esta forma, ¿no? Yo tenía que aceptarme. No encontraba otra. También incurrí a drogas, recurrí a drogas, a alcoholizarme, a meterme en toda clase de prácticas de ocultismo, espiritismo y todo lo que viniera a mano, de alguna manera para encontrar algo que diera sentido y que pudiera de alguna manera darme un poco de respiro y un poco de reposo de tanta búsqueda, y mi búsqueda simplemente saber quién era, saber a dónde pertenecía, mi búsqueda y mi sed de ser aceptado, de no tener que esconderme. Yo estaba harto de pasar de grupo en grupo, ¿no? De alguna manera, y fingir que no era lo que de alguna manera me pasaba, y cuando se enteraban todo se desmoronaba y todo se caía y sufría discriminación. En la escuela secundaria, me acuerdo que pasé toda la secundaria encerrado en la biblioteca de la escuela, porque los chicos más grandes, yo tenía 13, 14, y los chicos de 16, 17 años me querían tocar y me querían encerrar en los baños de la escuela y hacerme cosas y burlarse, ¿no? De alguna manera hacer el escarnio de ahí. Y a pasar, por ejemplo, por un pasillo y ver los chicos grandes señalándome y riéndose y haciéndole chistes y burlas, o imitando a homosexuales enfrente mío, y fue bastante duro, ¿no? Y en mi corazón había muchísimo odio. Yo juraba vengarme de todos ellos. Juraba vengarme, tenía una sed de venganza muy fuerte. Me preguntaba por qué yo tenía que vivir esto. Eh, Tenía mucho odio, mucha amargura, mucho resentimiento en mi corazón. Tenía terror que mis padres se enteraran, pánico que mi familia se enteraran, porque pensé que yo los había defraudado, tenía una carga de culpa tremenda encima. Y digo, bueno, a ver si, una vez me ocurrió, digo, a ver si tal vez saliendo con alguna chica, ¿no? Y poniéndome de novio con alguna chica, a ver si esta cuestión se me pasa. Pero como en esa época estaba muy gordo, tenía como 15 años, era, pero vamos, gordísimo. Las chicas tampoco se fijaban en mí porque encima me pasaba eso. Y me mandan a estudiar a Inglaterra, inglés, mi familia, y estoy un par de meses en Londres, en la casa de personas que comían miniaturas de cosas, verduras hervidas y todo. Bueno, eso yo estaba acostumbrado a comerme mi buena chuleta de ternera con patatas fritas y bueno, y toda la pasta italiana heredada de mi familia, bueno, y todas las noches tenía repollitos esos de Bruselas chiquititos, repollo hervido, bueno, y bajé 16 kilos en 2 meses. Cuando llegué al aeropuerto de Buenos Aires a la vuelta nadie me conoció. En los jerseys me llegaban por acá más o menos. Así que como estaba más flaquito, bueno, digo, en una de esas se empiezan a fijar y así fue, ¿no? Y tuve novias y me relacioné con chicas, pero vi que la cosa no funcionaba, que estaba todo bien, que era una buena experiencia, nada más, pero que la cuestión seguía viva en mi corazón, que esa tendencia seguía viva, no podía ya negarme más. Aparte era la época cuando a mi país vino la democracia, después de años de dictadura, y empezaron a hablar de sexo por la televisión, todos los canales hablando de sexo y de homosexualidad, y los grupos y los colectivos gay hablando, diciendo, bueno, si tú eres así no te reprimas más, acéptate a ti mismo, vos naciste de esa forma, ¿para qué te vas a reprimir? Y bueno, todo lo que estamos acostumbrados a escuchar y a oír todo el tiempo. Entonces digo, bueno, tal vez esto es lo que tengo que ser. Me acuerdo que empiezo la universidad, yo me gradué de abogado en una universidad del Opus Dei en Buenos Aires, una universidad muy conservadora, ultra conservadora en todos los sentidos, hipermoralista. Bueno, entonces, claro, yo tuve 5 años de teología en la universidad y nunca leímos la Biblia, ni sabía lo que era una Biblia. Mucha filosofía, muchas cuestiones de esas, pero de Dios absolutamente nada. Yo solamente una vez me acuerdo que una tarde, una noche, salí al patio de mi casa. Bueno, yo tengo una parra grandísima en el patio de casa. Y me acuerdo que salí, me puse abajo de la parra y ahí miré un poquito al cielo y dije, tiene que haber algo. Yo necesito saber quién soy. Estoy harto de fingir delante de la gente algo que no soy, de vivir una doble vida, de vivir una terrible promiscuidad. Y en esa promiscuidad no buscar sexo por el sexo. Yo quería buscar amor, yo necesitaba ser amado, necesitaba ser afirmado, aceptado. Es todo lo que buscaba. Inconscientemente muchas veces busqué, y les puedo asegurar, el abrazo y la caricia de papá, en los brazos de otras personas. Lo busqué. Y muchos homosexuales en consejería les preguntamos qué buscan en los brazos de otros hombres. Y muchos te dicen que buscan el abrazo de su papá, que no lo tuvieron, y el afecto físico
¿no? La caricia. Una vez me acuerdo que estaba en una iglesia pentecostal muy rabiosa en Sudamérica, y cada cosa que decían amén y gloria a Dios, claro, son medio... Digo, bueno, le voy a seguir un poco el juego. A ver, le digo, hermano, ¿quieren que la homosexualidad sea abolida del mundo? Y todo, amén. Bueno, padres, abracen, besen, acaricien a sus niños. Porque si ustedes no los hacen, lo van a ir a buscar en otro. Dicen, ¿no?, que las heridas y los traumas y los complejos que uno tiene de niño les afecta y los condiciona en su personalidad durante el resto de la vida, ¿no? Entonces, eso para tener muy en cuenta, sobre todo a los padres, que tengan muy en cuenta lo importante que es el afecto físico. Es tan importante, yo diría básico, ¿no? Tan importante. Bueno, y llega la universidad, me meto a la universidad, económicamente en casa estábamos muy bien, bueno, vacaciones donde quería, dinero, ropa, bueno, todo lo que necesitaba, y gracias a esos gobiernos de nuestros países donde un día podés tener todo y durante el día el presidente se levanta con la pata izquierda y se le da por firmar un decreto y perdés todo lo que tenés, y hiperinflación, mi papá perdió absolutamente todo, quedó en la ruina total mi papá, después de haber trabajado años, y sus padres como inmigrantes, bueno, perder todo lo que tuvo una vida. Papá entró en una gran depresión y mi abuela era tarotista. Echaba las cartas, leía las manos, bueno, y era una de las más famosas de Buenos Aires y tenía de clientes a personalidades del deporte, de la política bastante importantes, de empresariales. Y miren, ella con el dinero de la brujería empezó a mantener mi casa y empezó a ser la cabeza del hogar. Imagínense, ¿no? Como si esto fuera poco, la bolilla que faltaba, ¿no? Y bueno, la figura de mi papá a mí me pareció un hombre que, pobre, de haber perdido todo, se echó a la depresión. Entonces ahí vi, digo, bueno, mi papá la verdad que es un fracaso como hombre, y la veía a mi abuela de pronto que venía con el dinero y viajes y cuestiones, y realmente nunca quise reflejarme, jamás me vi proyectado en la figura de mi papá. Al contrario, ¿no? Las mujeres habían sido muy significativas en mi vida y a las cuales yo admiraba. Bueno, entonces llega un momento, empecé a probar también lo que es la vida gay, ¿no? Conocer gente y las fiestas y todo eso. Y digo, bueno, esto de alguna manera es lo que soy. Acá puedo ser libre, acá puedo ser yo mismo, acá nadie me va a preguntar absolutamente nada. Pero mis vacíos seguían vacíos. Mis preguntas seguían sin respuesta. Mis odios, mis amarguras, mi falta de perdón, mi inseguridad, mis temores, a pesar de que me asumía como miembro de esa comunidad o de ese grupo social, aunque asumido, las cuestiones en mi vida estaban sin resolver. Encontré, sí, de pronto un cierto reposo, un tiempo así, bueno, esto es lo que soy, no busco más, no intento más nada, pero había muchas heridas dentro mío. Y no veía que asumiéndome como homosexual iba de alguna manera a resolver, porque no, las cuestiones no se resolvían. Y un día viene mi mamá con una noticia muy triste a mi casa. Viene diciendo, José, me encontraron un tumor en un ovario, parece maligno por el tamaño. Era un viernes, me tienen que operar la semana que viene de urgencia. Y estaba llorando, bueno, yo desesperado salí de mi casa, cerré la puerta, me fui a caminar, me acuerdo que estaba lloviendo un montón. Y yo pensaba, ¿no? Si se muere, yo tenía pánico a la muerte, terror a la muerte, y sobre todo a la muerte de un ser querido. Y sobre todo del ser querido, ¿no? Por excelencia. Yo decía, si mi mamá se muere, yo me muero, no sé si voy a poder soportar una cosa así. Era la única persona referente. Y yo sabía que si de pronto, con libertad, iba a hablar de mi orientación sexual con ella, ella me iba a entender. Salgo caminando y por la calle me encuentro con una señora rubia, alta, con un paraguas, ¿no? Era una de las mujeres más ricas de mi pueblo, de familia ucraniana. La miro y me mira y dice, ¿qué estás haciendo debajo de la lluvia? ¿Estás mojando, José? ¿Qué estás haciendo por acá? Le digo, me estoy desesperado, mira, mi mamá tiene un tumor, no sé si es maligno, creen que sí. Entonces me dice, mira, yo conozco un Dios todopoderoso que puede obrar en la vida de tu mamá. Y le pregunto, discúlpame, le digo, ¿de qué religión sos vos?
Y me dice, evangélica. ¿Será posible? Evangelio, claro, evangélico, igual que los de la vuelta de mi casa, decía yo. Y a la vuelta de mi casa había una iglesia evangélica, un poco fundamentalista, que cuando era chico, me acuerdo, no sé, a las 4 de la tarde, con 38 grados en pleno verano, venían de corbata las mujeres, así con unas ropas muy extrañas, ¿no? A mí me parecía gente tan rara, tan extraña. Entonces, y cantaban y gritaban y tenían una orquesta y una banda, y a veces no nos dejaban dormir la siesta, ¿no? Bueno, y armaban un jaleo en el barrio terrible. Entonces, era la gente rara, ignorante, ¿no? Ese es el concepto que teníamos nosotros, justo a la vuelta de casa, y para Navidad nosotros prendíamos petardos, y a veces en pleno, cuando ellos tenían los cultos, le abríamos la puerta y le echábamos los petardos en el medio del pasillo, y algunas hermanas estaban orando así de rodillas, y pegaban unos saltos que, bueno, terrible, les tirábamos piedras, les insultábamos, bueno, era gente pobre, rarísima, nunca nos dijeron nada, bueno, ni tampoco nos predicaron tampoco, nunca nada. Pero bien, vamos, y digo, ay, esta gente, pero esta mujer no parece como esta gente rara de la vuelta de casa. Bueno, fui a la iglesia, acepté ese desafío, fui muy duro, fui muy a la defensiva, a ver qué me iban a hacer esos protestantes, esos evangelistas. Y me llamaron la atención dos cosas que sería bueno que pudieran tener en cuenta. Apenas entro, claro, nuevo, bicho raro, nuevo, todos sin excepción me venían a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? ¿Estás estudiando? Mira, no te vimos por acá, así que sos nuevo. ¿De qué barrio? Y bueno, no lo podía creer. O sea, cariño. Y bueno, vieron, viste que los sudamericanos somos muy melosos, ¿no? Me besaron de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Y que acá, que sos, sentiste bien, sentiste en tu casa. Fue maravilloso recibir mucho afecto y que no fui uno más que se sentó en un banco. Me di cuenta que la gente se interesaron por mí y eso me pareció muy bueno. Y segundo, enseguida que les conté que mi mamá tenía ese problema, hicieron una ronda, como una ronda y empezaron no a rezar, empezaron a hablar con alguien que supuestamente ellos conocían. Y eso me llamó muchísimo la atención porque no dejaron para lo último, enseguida, vamos a orar por tu mamá, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y empezaron a orar y fue tan hermoso como ellos hablaban con ese supuesto Dios que conocían. Fue hermoso esa experiencia. El lunes mi mamá se va a hacer todos los estudios preoperatorios para, digamos, ya operarse y vino con la ecografía en la mano diciendo que el tumor había desaparecido. Dije, esto se está poniendo... Ahí me sentí confrontado, ¿no? Yo escéptico, imagínense, universitario, ya casi en el último año de Derecho, muy escéptico a cosas sobrenaturales, aunque lo del ocultismo me cabía, ¿eh? Pero cosas evangélicas y con la Biblia y con Dios y esas cosas. Pero bueno, mi amiga me dijo, vos viniste con una necesidad, Dios se presentó a tu vida, Dios existe. Nunca más me dijeron nada. ¿Sí? Y había algo que me atraía de esa familia. Me acuerdo que eran la gente, bueno, uno de ellos era la gente más rica de mi pueblo. Y tenían Mercedes-Benz, y tenían esto, y era la gente más sencilla que yo había visto en mi vida. Gente, pero sencillísima, pero que jamás demostraba lo que tenía. Y eso me llamaba muchísimo la atención también. Entonces, ese año incursioné muchísimo, me metí de lleno en las drogas. Entré en una gran depresión, una gran depresión. Me abrí también a toda la movida gay. Y por otro lado, en mi pueblo se enteraron. Yo vivo en un área de Buenos Aires, en el último pueblo del área metropolitana, donde más o menos nos conocemos los que vivimos de hace muchos años, sobre todo entre los hijos de los inmigrantes, y se enteraron de cuál era mi tendencia sexual. Y fue terrible. Yo tenía que a veces hacer un mapa para caminar en mi pueblo porque sabía que este sabía y se iba a burlar, que el otro también era amigo y se le habrá contado seguramente. Y era terrible, ¿no? Cambié de universidad, me fui a estudiar a otra ciudad, estaba muy perseguido con eso y de pronto decía pero, o sea, ¿qué daño estoy haciendo con tener lo que tengo? Al fin y al cabo lo que la gente dice tiene razón, voy a vivir mi vida. Y bueno, cuando yo estaba viviendo a pleno todo eso, una noche vengo de vacaciones, un calor muy grande, no soportaba estar en casa estudiando, estaba preparando una materia muy difícil, una asignatura difícil, y me dice mi papá, vino un circo al barrio. ¿Circo?
barrio, un circo? Sí, me dice, ahí en el terreno baldío, dice, pusieron un circo grande. La verdad que no lo vi, le digo, bueno, me voy a dar una vuelta a verlo. Entonces fui caminando y veo una carpa, pero grandísima, grandísima, pero con diferente al circo, la gente afuera. Yo veía y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cantaban y... Qué circo raro este. No, y llego, no era un circo, no era una campaña evangélica. Y mi papá siempre burlándose de los evangélicos, ¿no? Los animales del circo serían los creyentes que estaban ahí, ¿no? Claro, y estamos en plena revolución en Argentina de un mover de Dios bastante fuerte y vi cosas fuertes, ¿no? Y yo criticando, digo, esto, qué ignorancia, pobrecito, esto es manejo de masas. Acá manipulan las masas, la gente pobrecita viene, una dice que viene con cáncer, el otro viene con que la mujer lo dejó, con que el hijo se droga, claro. Entonces los manipulan las emociones de la gente, le sacan el dinero y ala, ¿no? Pero fui durante 15 días, todas las noches, a criticar, pero fui, ¿eh? Una de las noches que estaba criticando, que ya me acuerdo que estaba sentado y arriba del coche criticando, me doy vuelta, ¿no? Y era la mamá de un chico amigo mío de la calle que era, bueno, peor que yo ¿no? Y le digo, ¿qué hace usted acá? No, me dice, ¿qué haces vos acá? Nada, le digo, vine a ver. Me dice, ¿quieren que oren por ti? Y le dije, sí. Y después dije, ¿pero qué? ¿Qué dije? ¿Para qué le habré dicho? Y viene, me acuerdo, un pastorcito chiquitito con una corbatita. No me lo voy a nunca más. Vino medio con, no sé qué le habrá dicho esta mujer, de quién era yo. Y oró por mí, ¿no? Y nada, me gustó y me dice, bueno, ¿por qué no vas a retirar un Nuevo Testamento de esa carpa? De ahí, que te lo dan y te lo regalan, ¿no? Y bueno, todo lo que viene, ¿no? A caballo regalado no se le mira los dientes, ¿no? Si es gratuito, todo, ¿no? Entonces me fui y digo, ¿pero dónde era? Le digo, ¿cuál era? ¿Esta carpa o esta carpa? A ver, no sé, a ver, me meto en esta. Y me metí y me equivoqué. Entré en la carpa de liberación, que estaban orando ahí por gente, bueno, y digo, ay, ¿qué es esto? Entonces agarré, me dice, ¿a qué venís? Y le digo, a buscar un Nuevo Testamento. Se lo agarré, pero cuando vi todas esas cosas sobrenaturales, dije, esto no es manipulación de masas, esto no es manejo de emociones, acá hay algo. Esto, vamos, y me fui con un impacto, y me entró un temor, pero no un miedo, un temor, una reverencia, al ver que había algo sobrenatural y muy poderoso que estaba obrando en esas personas. Me fui y me quedé así, mudito, ¿no? No critiqué nada, absolutamente más nada. Y vienen mis amigas de vacaciones, justo era Pascua. Y me dice, ¿por qué no venís al culto? Dice, nosotras cantamos en el coro, nosotros nos festejamos la Pascua igual que vos estás acostumbrado, somos un pueblo alegre, porque creemos que Cristo está vivo y murió una vez y para siempre. Me estaban haciendo ¿no? Para que fuera a la iglesia. Entonces yo me di cuenta y le dije que sí, que iba a ir porque le prometí que había ido, pero yo le dije que sí, que iba a ir porque me iba de vacaciones para Semana Santa, entonces... Pero el coche de mi papá se rompió, así que tuve que ir a la iglesia porque no pude irme de vacaciones y tuve que cumplir con ese compromiso. Llego a la iglesia, pero fui con otra actitud. Fui con una actitud diferente. Fui con una actitud, me acuerdo que ese día me eché kilos de gel en la cabeza, de gomina, ¿no? Vestido bastante provocativamente, con mi cajita de cigarrillos acá, que se me vieron, que yo fumaba, que era gente superada del mundo. Pues yo creí que los evangélicos eran esas personas que no lo dejaban pintarse, que las mujeres que no la dejaban bailar, que no, qué sé yo, que no iban al cine, que bueno, todas esas cosas. O sea, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Que la gente que la manipulaban y que le lavaban la cabeza y todo. Entonces, claro, yo quise con mi presencia decirle, miren que yo no soy de eso, y a mí, conmigo no intenten, ¿no? Y me acuerdo que empecé a caminar por el medio de la iglesia y miraba a la gente de arriba, ¿no? Miraba a la gente sobrándola, así con mucho orgullo. Pero yo no estaba queriendo decir eso, ¿eh? Yo por dentro estaba queriendo decir, por favor, ámenme. Por favor, no me rechacen. Yo con esa actitud soberbia y esa actitud distante, esa actitud altiva, lo que estaba queriendo decir es, miren, no puedo decirles que necesito que me amen, que estoy destruido, que estoy harto de sufrir, que estoy buscando una salida para mi vida, pero vamos. Y uno a veces las intenciones que tiene o las filtra a través de muchas heridas que uno tiene adentro, ¿no? Y a veces reacciona en formas
que a veces no quiere reaccionar, pero bueno, yo no podía reaccionar de otra forma, estaba harto que me rechazaran, yo tenía mucho miedo que me rechazaran otra vez, ¿no? Pero por dentro anhelaba que alguien viniera a darme un abrazo, que alguien viniera a decirme algo, no sé, ¿no? A que me tuvieran en cuenta, pero yo no lo podía demostrar de otra forma. No podía abrir mi corazón porque yo había abierto muchas veces mi corazón y me lo habían herido una vez y había abierto la cortina otra vez y otra vez herido y ya estaba cansado. Estaba cansado y estaba en esa actitud de rebelión, de vengarme de todos esos heterosexuales que me habían arruinado la vida. Vean lo que hay a veces en el corazón de estas personas. Entro a la iglesia, segunda fila me ponen encima, yo quería sentarme atrás, pero me llevan así a la segunda fila, me plantan ahí. Y había un pastor que estaba, no sé, era un teólogo muy importante ahí en Buenos Aires. Estaba haciendo no sé qué, porque para mí claro, todo lo que decía era como hablar en ruso o en chino, ¿no? Nada, no entendía nada. Y en un momento este hombre se pone a llorar. Y empieza a llorar, pero con una congoja. Entonces yo lo miro así y le digo, pero a este loco, ¿qué le pasa, no? Pero ¿cómo se pone a llorar? Está hablando y este llora, pero esto es un manicomio, digo. Esto es algo, vamos, esto es un loquero. Entonces, cierra la Biblia, yo atento a cada movimiento que había ahí adentro, ¿no? Cierran la Biblia y dice, hermanos, la presencia de Dios es muy fuerte en este lugar. Yo no puedo seguir hablando. Vamos a orar al Señor. Claro, entonces empezaron, imagínense, ¿no? Esa movidita. Una empezó con los brazos levantados, la otra se arrodillaba. Digo, qué expresiva que es esta gente, decía. ¿No? Y uno empezaba, gloria, gloria, y el otro, aleluya, aleluya. Digo, ¿qué es? Esto no es para mí. Entonces me doy vuelta para ver dónde estaba la puerta para salir corriendo. Entonces cuando voy allá a salir corriendo, siento a alguien, una voz que me dice, no te resistas. Claro, lógicamente, si alguien me habló atrás mío, tenía que estar esa persona que me habló, entonces me doy vuelta para ver quién era el que me había dicho, no te resistas. Me acuerdo que era una voz de hombre. Y me doy vuelta y había atrás dos ancianitas así, que estaban orando en plena estratosfera, Marte, Júpiter ahí, ¿no? Le digo, estas dos no fueron, dije yo. ¿Quién fue que me dijo esto? Entonces, bueno, no, ahí salió, acá me voy. Entonces, cuando me iba a ir, no se le ocurre mejor idea a este pastor. Decir, ¿por qué no se agarra de la mano con el que tiene al lado y empieza a orar? Me agarra una de acá, me agarra la otra de acá, y ahí, ¿no? Y yo duro, así como una piedra. Duro, ¿no? Y empezaba la otra, empezaron a hablar. Digo, qué calor, empecé a decir. Qué calor que hace acá, ¿eh? Y era un día muy, muy frío. Me acuerdo que el 12 de abril, esa noche, estábamos entrando ya al otoño nosotros, ya empezaban a ser los primeros fríos. Digo, bueno, pero tengo calor, yo tengo calor, ¿no? Entonces me suelto las manos porque sentía que me chorreaba agua de tanto sudor, ¿no? Y veía que me salía agua, ¿no? Digo, qué calor, yo no aguanto. Le digo, qué calor. Le digo al de al lado, le digo, mira, te quiero decir algo. Tengo mucho calor, acá. Tengo mucho calor y me estoy quemando y acá hay algo que está pasando. Mirá cómo me chorrea agua de las manos. Qué calor, Me dice, digo, ¿qué es esto? Me dice, quédate tranquilo. Me dice, la presencia de Dios. ¿Qué? Le digo yo. Y sí, es el Espíritu Santo. Tranquilo, me dijo. Tranquilo, imagínense. La presencia de Dios. Ese momento, les puedo asegurar, literalmente sentía como que me estaba quemando vivo. Pero era un calor muy, muy fuerte, ¿no? Y yo, bueno, esto es una emoción que tengo, entonces vamos a ver, me controlo. Bueno, ¿vieron cuando a veces dice uno tiene frío y dice no tengo frío, no tengo frío, no tengo frío? Bueno, ahí yo me controlo. No me podía controlar nada, me estaba quemando, era como una hoguera que estaba encendiéndose. Y cierro los ojos y se me empieza a pasar una película de toda mi vida. Pero una película con primero y principal, que yo era el actor principal de la película, ¿no? Pero no el actor que me había inventado o el personaje que me había inventado, sino era yo mismo, sin caretas, sin máscaras, sin disfraces, sin poder esconder absolutamente nada. Yo estaba muy acostumbrado, y creo que en esta sociedad estamos tan acostumbrados a ponernos una careta diferente y una máscara conforme la ocasión. Se empezó a despertar en mí como, ¿vieron esas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón
que nadie las sabe. Hay cuestiones, no sé, de que desde niño uno las guarda, ¿no? Vivencias, recuerdos, anhelos, deseos, experiencias, tal vez cosas que nunca vivió pero que le hubiese gustado vivir. ¿Vieron esas fantasías que guardamos muchas veces desde chico, ¿no? Y las guardamos muy profundo en nuestro corazón y que a veces ni nos queremos acordar, que son muy, que son muy nuestras. Y nadie, ni aún el ser más querido, las sabe. Empezaron a salir a luz en esa película. Cosas muy mías, experiencias muy mías que nadie jamás en la vida se las había compartido. Empezaron a salir a luz temores, inseguridades, todas mis relaciones sexuales, todas, una por una, todos mis vicios, todo lo que traté de esconder durante muchos años, esa noche estaba saliendo a luz en esa película y yo sabía que me estaba confrontando conmigo mismo por primera vez. Porque muchas veces nosotros hasta nos engañamos a nosotros mismos y nos creemos nuestros propios engaños y nuestras propias mentiras, aunque sabemos que son mentiras y engaños. Pero ese día me sacaron las caretas y me sacaron las máscaras, me sacaron los disfraces y yo no podía, era una tortura ver esa película, era fuertísimo. Y cuando vi esa película sentí dos cosas muy significativas. Sentí un gran sentido de responsabilidad. Yo siempre le eché la culpa de lo que me pasaba a gente, por ejemplo, le eché la culpa a mi papá siempre porque él no estuvo, porque él no me afirmó como varón, como hombre. Le eché la culpa a mi papá porque, me acuerdo, no sé, cuando tenés 12 años que te empiezan a crecer los primeros bigotes y no sabes cómo afeitarte. Yo no sabía cómo y estaba esperando que mi papá me dijera, bueno, ponete al lado de papá al espejo, agarrá la afeitadora, ¿no? Y se pone un poquito de crema y cuidado de no lastimarte el labio. Yo esperaba, pero de todo corazón, porque veía que a mis amigos los padres les habían enseñado cosas tontas, pero son tan significativas. ¿Y saben cómo aprendí a afeitarme? Mi mamá un día se estaba depilando las piernas con cera hirviendo. Me dice, vení que te agarro el bigote y te lo saco. Es duro. Y es doloroso. Unos lagrimones así me salían, ¿no? Esos momentos, yo siempre le eché la culpa a papá porque no estuvo conmigo. Porque él prefirió tal vez el trabajo, o prefirió a mi hermana, o prefirió ocuparse en otras cosas, no ocuparse de mí. Le echaba la culpa a mi mamá por haber sido tan dominante, tan sobreprotectora. Le eché la culpa a mi mamá también por ser tan asfixiante. Le echaba la culpa a mi abuela porque espiritualmente había dominado mi casa y había pisoteado la figura de mi papá al mantenernos económicamente. También echaba culpas a mi hermana porque ella vino a competir de alguna manera conmigo y me ganaba en todo lo que hacía. Le eché la culpa también muchos años a todos mis amigos, bueno, amigos, entre comillas, a todos los otros hombres y chicos que me discriminaron y me marginaron toda la primaria y la secundaria. Le echaba la culpa a todos los heterosexuales que me habían arruinado la vida y que no me aceptaban como era, a la sociedad, etcétera, 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 a mis primas porque me abusó sexualmente a los 4 años, vamos. Tenía muy buenos argumentos para culpar, echar y proyectar culpas, pero esa noche, en ese lugar, en esa iglesia, cuando yo pude ver la película de mi vida, yo me sentí responsable de lo que iba a hacer con mi vida de ahí en adelante. Porque me vi tal cual era y me vi como que mi vida era un barco, ¿no? Que se había dado contra las rocas y contra los acantilados. Y que yo había manejado ese barco, ese timón de ese barco. Y esa noche tuve convicción que lo había manejado muy mal. Que me había equivocado en manejar mi vida. Y sentí como que el barco ese estaba averiado y se estaba hundiendo. Y muchas veces yo me había jactado por llegar a buen puerto y esa noche me di cuenta que no había llegado nunca a ningún buen puerto con las decisiones de vida que iba tomando, que mi barco había chocado contra los acantilados y me estaba hundiendo y si alguien no me sacaba me hundía. Y me sentí sentí sucio, me sentí extremadamente sucio, que necesitaba que alguien viniera a limpiarme porque estaba sucio.
Y me acuerdo que me vino ganas de pedir perdón. Tenía ganas de pedir perdón, no sé a quién, pero tenía ganas de pedir perdón. Me había dado cuenta que había manejado mi vida erróneamente. Tuve la convicción en ese momento que yo estaba viviendo un diseño de vida que no había sido diseñado para mí, que había una cosa mejor, entonces me empecé a arrepentir, me acuerdo, empecé a los gritos. Lo mismo que alguno se para acá y empieza a los gritos a pedir perdón, ¿no? Que cosa desubicada. Pero yo no me sentía desubicado porque necesitaba pedir perdón porque me di cuenta que mi vida la estaba manejando mal, que ya no podía más. Y cuando pedí perdón sentí que algo se rompió acá. Sentí como que había una dureza que se rompió. Y cuando empecé a pedir perdón, y miren que yo de místico no tengo absolutamente nada, empecé a sentir como un rocío que empezó a descender sobre mi vida, una frescura, algo precioso. Vieron como, no sé, los lugares muy húmedos, donde como yo vivo, las mañanas de verano, tipo a las 5 de la mañana, uno se levanta y ve todos los coches cubiertos de rocío, ¿no? Y hasta la piel, te das cuenta, o vas caminando a esa hora, que cuando cae el rocío de la mañana y es bien húmedo, y sentí ese rocío fresco, un rocío fresco que me empezó a envolver, algo hermosísimo, ¿no? Y saben que eran como ríos que descendían, ¿no? De amor, como ríos de aceptación, ríos de perdón, ríos de misericordia, ríos de un renuevo, y sentí como que, había cargas que me estaban siendo quitadas, y como que tenía otra libertad diferente, ¿no? Y no entendía lo que me estaba pasando. Saben que literalmente sentí manos que venían y me acariciaban las mejillas, y me acariciaban la cabeza, y me abrazaban, y me acuerdo que me acariciaban los hombros, y que yo me daba vuelta y estaba adelante, y estaba al costado, y eran caricias, y eran abrazos, y en un momento determinado yo tuve la convicción sobrenatural de que era Cristo Jesús, de que era el Cristo vivo, ese Cristo vivo y resucitado que había venido a abrazarme en esa noche. Y que de pronto no estaba teniendo asco de abrazar y acariciar a un homosexual. Que Jesús no me preguntó absolutamente nada. Me acuerdo que sí, Él me convenció a través de esa película que me mostró de que Él no me había diseñado para vivir ese estilo de vida y por eso sufría tanto, de que no era el diseño que Él había planeado para mí, pero jamás oí ninguna palabra de marginación ni de discriminación, sino al contrario. Esa noche a mí el amor de Dios me rompió 1000 pedazos. Y fue precioso como Él tocó mi corazón. Y yo no sabía, yo no fui a la iglesia porque creía que Dios me iba a cambiar ni nada por el estilo. Pero yo esa noche le dije, Señor, toma el timón de mi vida porque ya mi barco se está hundiendo. Y ese amor de Dios que sentí, que no me dijo inmundo, depravado, homosexual, si no te arrepentiste vas a quemar en el infierno, en el lago de fuego y azufre con los demonios y en lo más mínimo. Simplemente eran ríos de amor, de ternura, de aceptación, de abrazo. Jamás recibí una palabra de rechazo por parte de Dios, sino Él se estaba revelando a mi vida porque Él se quería revelar como mi Salvador, mi sanador, y a través de esa relación Él quería mostrarme cuál era el diseño preparado por Él para mí, ¿no? Y para todo hombre y mujer. A partir de ese momento me acuerdo, me entrego al Señor y fue precioso un encuentro. Ese encuentro que le conté con el Señor fueron 2 horas. 2 horas por reloj, recibiendo esas caricias, esos abrazos. Llego a mi casa y digo, tuve un encuentro con Cristo y Cristo me miraron todos diciendo, se volvió loco completamente y comencé a recibir un rechazo muy fuerte de parte de mi familia. Rechazaron la fe, rechazaron mi postura, pero saben, fue difícil, fue muy difícil, pero lo más importante fue que la iglesia para mí fue un oasis. Mi pastor era un pastor italiano, camionero, que de homosexualidad no entendía, pero nada, no tenía ni la menor idea con qué se comía eso, ¿no? Porque absolutamente nada. La iglesia, la mayoría de las personas eran personas que no sabían ni leer ni escribir, personas totalmente incultas de alguna manera, no instruidas, eran personas que vivían en chabolas, la gran mayoría de ellas, y en mi iglesia para mí significó un oasis. Mi pastor me amó,
me aceptó, la iglesia me amó incondicionalmente. Los hogares de mis hermanos estaban abiertos día y noche para que yo fuera a saciar mi curiosidad y mi sed por la palabra de Dios. No me perdí una reunión. No era el ex homosexual en la iglesia, ni la persona que venía con un problemita especial, sino que era uno más, un pecador más que necesitaba ser restaurado de la naturaleza caída. Uno más que llegaba al redil del Señor, una oveja perdida que había sido encontrado por Jesús. Una iglesia, pero miren, que no tenía ni idea del tema. Y esas personas que no sabían leer y escribir eran personas que se veía, de las cuales emanaba una sabiduría que yo jamás en mi vida hasta el día de hoy volví a escuchar. Personas que conocían a Jesús. Yo no solamente tuve un encuentro con Jesús en esa noche, yo vi a Jesús en los hermanos de mi iglesia. Vi a Cristo en los hermanos con defectos, con problemas, con dificultades, pero vi a Cristo en ellos, porque jamás me cerraron la puerta y la iglesia me contuvo. Y yo en esa contención pude aprender a relacionarme sanamente con los hermanos. En el pastor encontré un padre, una figura de padre tremenda. Y en estos últimos años Dios ha ido restaurando mi vida. Contarles que, bueno, mamá y mi hermana ya son de Cristo, las que más me atacaron ya son del Señor. Mi abuela, la tarotista, hace 10 días que se murió, confesando el poder de la sangre de Cristo. Fue salva antes de morir, confesó al Señor. Bueno, con mi papá tengo una relación maravillosa. Hemos tenido un acercamiento maravilloso los dos. Empezamos ambos a aceptarnos. Realmente les puedo asegurar que es una de las personas que más echo de menos cuando me voy de viaje, porque realmente también Dios hizo que podía recuperar y restaurar mi relación con Él. Y en estos últimos años, Dios me llamó a poder proclamar esta verdad de que es posible ser restaurado, no solamente de la homosexualidad, sino de todas esas heridas, de esas lastimaduras, tal vez de esas experiencias que fueron muy duras, que vivimos cuando éramos niños y que muchas veces traemos las secuelas por muchos años. No solamente de abusos físicos o sexuales, sino de abusos verbales, de palabras que hemos recibido y de tantas cuestiones que nos marcaron y tal vez hasta el día de hoy estamos arrastrando, ¿no? He experimentado esta libertad absoluta conociendo a este Dios de amor, a este Dios de misericordia, a este Dios que no solamente se reveló como Dios, sino se reveló como ese Padre que yo andaba buscando en los brazos de otras personas. Ese Padre con un corazón compasivo, comprensivo, misericordioso, ese Padre justo, ese Padre que tiene lo mejor para mí y ese Padre que jamás cerró sus brazos cuando tuvo una necesidad, cuando necesitaba llorar, cuando necesitaba callar. Él siempre estuvo y está y estará a mi lado. Ese Padre es ese Dios maravilloso que tenemos. No ese viejo de barbas que está en un trono con un palo para darte por la cabeza cuando te equivocas. Al contrario, un Dios que me aceptó tal cual era y en esta relación con Él fue sanando y me fue revelando el plan maravilloso que tenía para mi vida, ¿no? Y animarlos y decirles que el poder de Dios es ilimitado. Yo jamás pensé que podría estar viviendo la vida que hoy estoy viviendo. Nunca. Eran sueños, eran utopías, eran castillos en el aire. Y un día le creí, no es que creí en Dios, le creí a Dios. Le creí lo que Dios me decía. Y el impacto más grande de mi vida, y con esto quiero terminar, fue cuando en el encuentro con Dios yo supe y tuve discernimiento y sabiduría para comprender quién yo soy en Cristo, cómo Dios me ve a mí, la posición que yo como hijo tengo, como hijo de Dios, lo que la Biblia dice que soy. Cuando comprendí que soy amado, aceptado, que soy coheredero con Cristo, que soy un hijo, sobre todo no un bastardo, que tengo linaje real, que pertenezco a una nación santa, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que ni siquiera soy un ex homosexual, sino que yo sé que soy un hombre de Dios lavado con la sangre de Jesucristo, que esa es mi identidad, que ahí no me mueve nadie,
que mi identidad no está marcada en lo que yo fui, ni lo que la gente puede decir que yo soy, sino yo soy lo que Dios dice que soy, ¿no? Y a partir de ese momento los complejos, los traumas, las heridas fueron siendo sanadas y cuando pude realmente creer quién soy en Cristo. Y para terminar quería leerles un pasaje de la Biblia y ya dejar. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y bendita locura que me cambió, que me restauró, bendita la cura que me cambió la vida y que puedo proclamar realmente que soy muy feliz en Cristo y que a pesar de que el proceso no fue fácil, Dios proveyó todas las armas, los medios, las personas y esas dones y gracias especiales para poder vivir y ser verdaderamente libre como Él nos mandó a vivir. Que el Señor les bendiga.